Hola amigas y amigos, bienvenidos a una entrevista más, a un capítulo más de Harto Ruido, de Haz Ruido. En esta ocasión vamos a tener a un invitado que sí que ha hecho mucho ruido con el colectivo al que pertenece y que sigue luchando por los derechos de la población LGBT en Yucatán. Él es Alex Orue, quédese con nosotros y seguimos haciendo ruido. ¿Qué onda, Alex? Buena onda que estás aquí con nosotros y muy felices de que podamos platicar de temas que nos interesan mucho y conocer un poco más del colectivo al que perteneces. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy emocionado de andar por acá. Gracias por la invitación y te lo dije hace rato fuera del aire, pero también gracias por siempre como medio pues apoyar a las organizaciones y al colectivo al que represento con nuestros comunicados, con todo el ruido que hemos hecho, Sí. justo a ayudarnos a amplificar eso, porque definitivamente lo que hemos podido hacer no hubiese sido ni lo más remoto efectivo si no hubiera sido gracias al apoyo de medios independientes como Ashread. Oye, y es que sí han sido dolor de muela ustedes, ¿verdad? ¿No? O cómo interpretar la chamba que hace el colectivo por la protección de todas las familias. Pues creo que si no estás incomodando al status quo, al Estado, no estás haciendo algo bien, creo. O sea, ya sea que o hagas periodismo o hagas activismo, va muy de la mano porque un poco nos toca señalar, ¿no?, lo que está mal, lo que está siendo ignorado y que particularmente acá parece haber este mito de que todo está bien, Sí, ¿no? Que en Yucatán no pasa nada. que todo está de lujo. Que todo está de lujo, que el estado más seguro. Pero si te preguntas, ¿para quién? ¿Para quién es el estado más seguro? Y le vas rascando, pues vas a llegar a las élites, vas a llegar a las diferentes estructuras, ¿no? De poder, de políticos, de empresarios. Pues bueno, si eres un poco consciente de las muchas desigualdades que hay en nuestro país, pero en nuestro estado, en particular en nuestra ciudad, aquí en Mérida, pues vas a ser incómodo para las élites, para el estado en particular. Oye, y precisamente cómo les nació esto, empezar a incomodar ya como colectivo, en el sentido de cómo es que surgieron, qué los motivó para decir, bueno, vamos a unirnos diferentes personas para hacer todo tipo de estrategias a favor de la población LGBT. Fíjate que fue el proceso de que una vez que hubo el cambio de gobierno de Rolando Zapata a Mauricio Vila, también hubieron como pendientes que una administración le pasó a la otra y una legislación le pasó a la otra. Entonces, el exgobernador Rolando Zapata, por cumplir con las condiciones para que no se activara la alerta a la de violencia de género, ¿no? Pues entre las medidas que se exigían era pasar una iniciativa de ley a favor del matrimonio igualitario. Perdón que te interrumpa, una pausa, que eso fue una demanda, una lucha de activistas feministas, Exacto. ¿no? Pero se relaciona directamente con Está una conectado. población, claro. Totalmente. Entonces, pasa eso y le echan la bolita al Congreso, pero al cuarto para la hora. Sí, ya conocían. Cuando ya sabían que ni el partido del gobernador, del ahora exgobernador, iba a ganar, ¿no? Iba a entrar Mauricio Vila y pues ya iba a ser bronca de la siguiente administración y de la siguiente legislatura. Que aparte, si no me equivoco, en el oscurito, nadie sabía que había mandado esa iniciativa. Y No. creo que lo mandaron así una fecha y se turnó en otra fecha mucho tiempo después. Algo... Un poco así, pero justo activistas feministas que estuvieron involucradas en lo de la alerta de género Se enteraron. Lo sabían y fue así que nos enteramos, pero sabíamos que pues una vez que pasan las elecciones y que más o menos a estas alturas del año, en septiembre, cuando se reinician actividades de sesiones ordinarias en el Congreso estatal, pues iban a empezar a caer las fichas y a ver qué pendientes iban a salir, y que esta es como una temporada justo, que de hecho igual seguramente vamos a hablar de eso. La prioridad de esta sesión, de esta sesión ordinaria, siempre es los presupuestos para el siguiente año. Claro.
Entonces sabíamos que no necesariamente iba a ser prioridad recoger esos pendientes que la administración y la legislatura anterior habían dejado. Entonces en 2018, a estas alturas de 2018, fue que empezamos a ver quiénes habían quedado en el Congreso, pero meramente como desde lejitos, ¿no? Porque también en mi contexto yo soy de Ciudad de México, soy Watch, ¿no? Entonces como que también... ¿Acabas de llegar? No, tenía yo desde 2015 que ya vivía acá, pero también hay pues sus estructuras de activistas y sociedad civil local que pues todavía yo estaba conociendo y que también creo que al principio me confiaba de que iban a estar pendiente de eso, ¿no? Que alguien iba a tocar ese tema porque era una lucha que se venía dando desde 2010, desde que pasó en Ciudad de México, ¿no? No, desde 2009 que... Cuando se prohibió. Sí, claro, se puso el candado. Cuando se hizo el candado a nivel constitucional y en leyes secundarias, ¿no? Entonces, también como que era para estar pendientes. Llega noviembre y nada más, pues era un tema que no surgía y que nadie movía. Y sabíamos que ahí estaba la iniciativa. Entonces hicimos un primer acto de presentarnos en el Congreso y entregar unas cartas, unos oficios a diputados, ¿no? Particularmente a la bancada del PRI, que era la principal, ¿no? Y que el exdiputado Felipe Cervera era el presidente del Congreso, ¿no? Entonces le hicimos llegar esa carta a Felipe Cervera y a Carla Díaz, que todavía es, hasta hoy sigue como diputada. Carla Franco. Franco, perdón. Mezclo los apellidos. Carla Franco Blanco, ¿no? Entonces a ella le entregamos un oficio y ahí quedó y fue, sí, lo vamos a ver, nos interesa, estamos como con muchas cosas encima. Y se pintaba que para la siguiente sesión ordinaria a inicios de 2019 era cuando se iba a ver. Entonces, cuando veo que en sí no habían grupos que necesariamente le estuvieran dando seguimiento a esto, fue que con amistades que no necesariamente estaban en temas de activismo, yo era como la única persona del grupo que tenía como un trabajo en sociedad civil, ¿no? Yo trabajando para otra organización. Pero dije, esto nos interesa y uno de ellos, César Briceño, que es parte del colectivo, llevaba apoyando toda esta lucha desde casi los inicios, cuando Indignación y UNAS estaban viendo el tema, ¿no? Entonces, era un grupo de amistades que nos juntamos a ver el tema y a decir, ok, pues vamos a hacer presión, vamos a presentarnos a las sesiones de comisiones, y vamos a asegurarnos que esto pase a votación al pleno. A presionar y a poner lupa. Sí, o sea, porque básicamente para nosotros la lógica era, ya se resolvió el tema desde 2015. La Suprema Corte ya había pues llegado a una jurisprudencia. De que no puedes discriminar a nadie. Que ya una jurisprudencia tiene el peso de la ley, ¿no? Es una corte constitucional, interpretan la Constitución y ya no, el debate jurídico ya se había acabado. Los congresos estaban exhortados a legislar a favor. Entonces, pues simplemente era cuestión para nosotros que hicieran eso, ¿no? De verdad no pensamos que las cosas se fueran a complicar como se complicaron este año. Una telenovela. O sea, pero fue una tras otra. Entonces, como que un poco el resumen fue en febrero, por ahí de febrero fue que empezó a avanzar todo rápido. Para marzo empiezan las sesiones de comisiones y ya en abril fue que pasan, como la palabrita esta de cuando en comisiones ¿Se turna? Ay, no hay una palabra en el proceso legislativo, pero básicamente se dictamina. Se dictamina. Se dictamina y básicamente como que ya se pone al pleno para que... O sea, cuando se votó a favor, cuando se dictaminó en comisiones. En comisiones pasa... Al pleno y ustedes dijeron, ya estuvo. Y casi unánime, o sea, creo que solamente Rosa Adriana y alguien más, Vaqueiro, había un tal Vaqueiro, que pues del PAN. Tremendo. Ajá, sí lo... Entonces, pero bueno, no había mucha
al menos en comisiones, mucha resistencia. Llega al pleno y el show, con lo que nos agarraron en curva, es de que habían decidido, y esto en acuerdo con la bancada principal, la del PRI, de votar en secreto la iniciativa. Y todo ha sido como, ¿cómo que en secreto? Exacto. Entonces... Que porque ustedes eran unos radicales que habían amenazado a Rosa Adriana y cosas así, ¿no? Ese fue el discurso, ¿no? Éramos como 10 comadres que íbamos con la genuina intención de ya que pasáramos a temas que a lo mejor todavía hubiese como cabida a debate, ¿no? Pero como te decía, ya el debate jurídico había acabado desde 2015, no había más que debatir, ¿no? Y mientras tanto, el proceso era discriminatorio porque una pareja del mismo género tiene que, o hasta antes de que les obligáramos a legislar, se presentan al registro civil para que te lo nieguen, entonces tienes que... O sea, el primer paso es que te lo nieguen. Te lo nieguen, o sea, tú vas ahí ya ni vas sonriendo porque sabes que te lo van a negar. Exacto, y vas a casarte que por lo general es porque quieres formar un patrimonio con alguien y una familia. Entonces, de algo positivo sales con una negativa y que además es también discriminatorio hasta clasista porque ¿quién tiene el recurso? La lana para pagar un amparo. Para pagar un amparo, ¿no? Que son de entre 7 a 15 mil pesos el proceso, que te lo van a dar en automático casi, se tardan un ratito, un par de meses en lo que avanza las cosas en los juzgados, pero sabes que no los van a dar. Sí. Entonces, como diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Entonces, pasa eso, nos agarran en curva con eso. Evidentemente era algo... Es que nadie veía venir que iba a ser secreto. Nadie. Entonces, justo el drama empezó ahí, porque estaban queriendo evadir el escrutinio público y que creo que algo que pudimos hacer desde el colectivo fue, antes de que llegáramos a ese punto de drama, fue informar a nuestra comunidad, ¿no? Más allá de activistas, armamos un grupo de Facebook, literal, donde jalamos a parientes, amistades, colegas, gente en el estado y gente del estado en otras partes, que fueran gente que nos apoyan, ¿no? Que tienen un pariente, que tienen una amistad, a un colega. Para informarles qué es lo que estaba pasando. Porque mucha gente, nos dimos cuenta que mucha gente o asumía que ya se podía, o daban por hecho que iba a pasar, que se iba a aprobar, o simplemente no estaban tan al tanto, ¿sabes? Pero y en que pase la votación secreta, todos se enojan. Lo que generó fue una indignación muy fuerte, tremendo, porque más allá de que era una injusticia lo que estaba pasando por el tema, era, ¿en serio nos quieres ver la cara? ¿En serio te vas a escudar diciendo que estas 10 comadres son una amenaza para ti, diputados? ¿No? No, y qué perroso, además, a nivel nacional, o sea, ¿no? De verdad, fue una vergüenza, sí, claro, en todos lados. Entonces, se quieren esconder, ¿no? Lanzan la piedra, esconden la mano, y eso genera una indignación que no habíamos visto. Llega la Marcha del Orgullo en junio, acá en Mérida, y creo que a la fecha, o sea, creo que también hasta por la pandemia, poco a poco hemos estado regresando a las calles cada año. Pero yo no recuerdo una marcha tan grande como la de 2019, ¿no? Porque de verdad era una reunión de muchísima gente que nunca había marchado, gente de la comunidad que incluso nunca había marchado antes, familiares, ¿no? O sea, que la tía, que el sobrino, que todo el mundo. A decir al Congreso y a las diputadas y los diputados, ¿qué no carajos somos hicieron? 4. Porque sale ahí de que Felipe Cervera, en una entrevista, no me acuerdo quién le hizo la pregunta, ¿no? Pero quién lo cuestionó, pero en ese momento él contesta, parafraseando, palabras más, palabras menos, pero no es mucha gente, son 4 personas que están haciendo mucho ruido y que ya les tenemos bien identificados, ¿no? El que alguien de en esa posición, con ese poder, con esa influencia, diga tan a la ligera, les tenemos bien identificados, es una amenaza. Así lo interpretaron ustedes. Así lo interpretamos en un país en donde
se persiguen No, y hay crímenes de odio. crímenes de odio a la comunidad LGBT, pero se persiguen a activistas y a periodistas. Bueno, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, sí se nos hizo muy grave. Artículo 19 se solidarizó con nosotros. Eso nos dio más material también, ¿no? Y nos dio el eslogan No somos cuatro. Y Se supieron capitalizar incluso. Claro. En la como marcha, campaña. gente que a lo mejor ni conocíamos ni nos ubicaba, estaban gritando No somos cuatro en la marcha del orgullo. Sí, O sí, sea, sí, eso estoy de acuerdo. fue el impacto. Yo no estaba así escuchando el grito por todos lados y yo decía, wow, ¿no? O sea, qué padre que el mensaje ha indignado y ha llegado a tanta gente, ¿no? Que ha estado pendiente del proceso. Porque además no son 4. No. Son miles de personas y miles de familias. Ese era el punto, ¿no? Que realmente nuestro colectivo, a lo mejor el equipo es pequeño en comparación a organizaciones establecidas, pero el colectivo somos quien se quiera sumar a este grupo de Facebook, ¿no? Que al día de hoy tiene más de 2,000 personas ahí, ¿no? Pero que son personas que están pendientes de cada acción que hacemos desde entonces, ¿no? O sea, realmente se forma una comunidad muy, muy, muy buena, muy genuina, que cada vez que decíamos, ahora vamos a hacer esto, ahora hay que juntar firmas, y eso fue lo que tuvimos que hacer. Oye, y aparte no fue una votación, fueron 2 votaciones secretas. 2, por si no era suficiente, fueron 2 votaciones, pero ahí ya veníamos un poco más preparados porque sabíamos que iban a intentar hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, pues se les cuestionó, lo volvieron a hacer, pero ahí al menos hubieron diputadas, creo que en su mayoría mujeres, o si no es que todas, a lo mejor creo que el del PRD, que no me acuerdo su nombre. Alejandro Cuevas. Creo que lo habrá mostrado, no me acuerdo, pero la mayoría de las diputadas, excepto Rosa Adriana, por supuesto, salieron en sus fotos de redes sociales de ese fue mi voto y fue a favor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso al menos obligó a que la gente se posicionara, pero tampoco nos salían las cuentas, porque... No salían las cuentas, No. ¿verdad? Ni en la primera ni en la segunda votación. No, porque ahora resulta que todos votaron a favor. todos estaban a favor, ¿no? A quienes le Sí, preguntaban. porque íbamos los reporteros, pero, oye, ¿usted fue a favor? Unos decían, no, el voto secreto, no lo podemos decir, no, yo estoy a favor de los derechos de la comunidad. Oye, brother, no dan los números. O sea, ahora sí que las matemáticas no era lo suyo, ¿no? Pero creo que también a eso fue una lección de ciudadanía y de cómo funciona nuestro gobierno, cómo funciona el Congreso, ¿no? Y que si bien ese tipo de votaciones por cédula, ¿no? En secreto, existe. Sí está contemplado en el reglamento, pero para cosas muy específicas. Para nombramientos. Exactamente. Si van a elegir a un fiscal, tiene que ser en cédula, en secreto, Sí. para... O para consejeros Claro. de organismos autónomos, o para titular de la CODEI. Pero no para una reforma pero constitucional. nunca para una iniciativa de ley. Claro. Entonces, eso fue lo que peleamos, y fue que ahí que, o sea, gran parte de nuestro equipo es de litigio, y fue así de, pues, amparos. Y la ¿no? Suprema Corte les dio la razón. Y nos fuimos con, así, que les cayera la voladora con la Suprema Corte, nos dieron la razón, y afortunadamente los tiempos de la justicia luego son eternos, pero afortunadamente ese fallo sobre la votación secreta vino a tiempo para que la misma legislatura que había votado en Porque me acuerdo secreto, que platicaba con ustedes, decían, chin, se la van a heredar a la otra sí, legislatura. dijimos, ¿para qué me sirve que los siguientes que ni culpa tienen? ¿Qué tal si son más muchos? Exacto. Bueno, de haber sabido que iba a ser esta legislatura, hubiera estado también divertido, pero la mayoría es panista, ¿no? Pero qué bueno que fueron quienes hicieron esas votaciones, las personas responsables en hacer eso, en violentar la ley y el recinto del Congreso para el cual supuestamente servían, corrigieron el proceso. Sí, Fueron obligados a corregir el proceso. Sí, les dieron, la Suprema Corte les dijo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Qué perroso. Sí, la verdad. Y lo tienes que repetir. Porque aparte era eso, ¿no? Que tenías que volver a hacerla. Tenías que volver a repetirla y tenías que y que toda la ciudadanía. Porque aparte de lo que ustedes estaban pidiendo, oye, mi derecho a estar informado, ¿no? Claro. Tienes que mostrarme yo voté por ti, tú eres mi representante. Claro. Muéstrame cómo estás votando. Porque incluso hasta para la gente que pudiera estar en contra del matrimonio igualitario,
también es su derecho saber que Rosa Adriana votó Claro. en cierto sentido, ¿no? Que pues ella nunca Lo dijo en tribuna. Claro, ¿no? Ella, por poner un ejemplo, pero el resto de la gente que la siguió y apoyó su fechoría, pues también era el derecho de toda la ciudadanía, estén a favor o en contra del matrimonio igualitario, de saber el sentido del voto, porque eso también nos informa para las siguientes elecciones. Claro. Oye, votó en contra, Claro. pues voto por ella, ¿no? Claro. Merece seguir. O te castigo, ¿no? Claro, porque entonces, afectaste mis derechos. Es violatorio eso. La votación secreta es violatorio a tus derechos políticos. No. Y aparte, no, todas las desventajas que significa, ¿no? El Estado y una legislación tan arbitraria. Y aparte que ustedes tenían como adversarios a las rezadoras y al tipo ese, el crucifijo, ¿no? O sea, fue todo Fue todo un show y se nos cruza también la cumbre de los premios Nobel. Que lo sacaron, ¿no? Que nos sacaron. La historia rápida de eso. O sea, invitas a Ricky Martin, pero no los dejan entrar, Eso causó indignación. O sea, y de hecho nosotros no estábamos realmente moviendo mucho de, ay, vean qué incongruencia. O sea, solita la gente reaccionó. Pasa lo del matrimonio igualitario en el Congreso, las 2 votaciones, y anuncian, bueno, creo que lo anunciaron después de la primera Parece una votación. broma de mal gusto. Se pareció hasta como un insulto, sí, como burla. Invitan a Ricky Martin, que, contexto, para quienes no se acuerdan, no solamente es la comadre más visible del mundo, sino que además ese mismo año se había ido a Puerto Rico a protestar al entonces gobernador de la isla por muchos temas sociales de allá, pero entre ellos que también se había burlado de Ricky Martin por ser gay. Claro. Entonces, o sea, se traen a Ricky Martin que creen que no va a decir algo. Sí, y eventualmente todo el mundo lo dijo, ¿no? Todos los que participaron. Todo se volvió a la cumbre del matrimonio igualitario. Pero haz de cuenta que realmente ni siquiera estaba pensado que nosotros fuéramos al... ¿Y cómo lo sacaron? Pues... Es que yo me enteré de que están allá haciendo su relajo. La verdad es de que nos habían dicho del gobierno de Vila que pues que viéramos la oportunidad de tener diálogos en este espacio, ¿no? Entonces nos exhortaron a que nos registráramos. Entonces teníamos registros. Pero no sé si te acuerdas, pero te registrabas y si querías ir a todo el evento, básicamente tenías como registrarte como para casi todas las sesiones, ¿no? Entonces yo la verdad nada más hice como la de una de estas sesiones para obtener el acceso por si queríamos ir. Y no íbamos a ir. Pero me llega la invitación de una entrevista en W Radio. Ok. Con Gabriela Barquetini Risco. Entonces... ¿Y ahí te veo hoy? La transmisión iba a ser desde el recinto de donde estaba sucediendo la cumbre. Entonces me dijeron, bueno, nada, necesitas haberte registrado. Y pues sí lo hice y pues tengo mi registro. Entonces llegamos esa mañana por los gafetes y creo que en el caso de César, no me acuerdo si fue como la chica que la atendió fue así, qué raro, uno de tus registros no está, pero el otro creo que sí, aquí tienes, ¿no? Y a otro amigo fue así, mi mejor amigo que estaba conmigo en el programa que tengo de La Jaula, me dice, igual la atiende a alguien más y fue así de, no veo tu registro, pero veo que tienes el correo, aquí tienes tu gafete. A mí me atiende el encargado del changarro y ve mi nombre y como que se le saltan los ojos y me dice, deme un segundo, ¿no? Se tarda un rato y eso nunca es bueno. Y después de un rato fue así como, oiga, tengo una entrevista, o sea, nada más vengo a eso, ¿cuál es el problema? Y dice, es que está en una lista negra. Ay, güey, ¿así? Ajá. Fue mi primera reacción así de, creo que no debiste haberme dicho eso. Pero gracias, bueno, ¿no? Pero me dice, es que estoy tratando de comunicarme con gente que organiza para ver qué hacer, ¿no? Pero no me contestan porque en ese momento estaba sucediendo la inauguración. Entonces...
Habrán dicho, Todos están chavo ocupados. va a ser su performance, no lo vamos a dejar No pasar. sé qué pensaban que íbamos a hacer, pero nadie le contestaba. Entonces dije, bueno, ahí déjalo, ¿no? Nos salimos, César y este otro amigo sí tenían sus gafetes, pero yo no. Pero soy algo escurridizo. Entonces, pues bajan por mí del programa. Y pensé que iba a haber como mucho filtro de seguridad. O sea, vinieron muchos dignatarios y gente muy importante. O sea, pasé muy, muy así tranquilamente. Pero ya fue en el piso de prensa en donde Dijeron, tantito me equivoqué de una puerta, o sea, como que me había seguido, pero ya veía la cabina de W Radio. Me volteo y estamos rodeados como por 30 personas de seguridad. Entonces fue un tango entre que veía que no me estaban deteniendo como tal, ¿no? O sea, simplemente me estaban cerrando el paso y me estaban cuestionando. Entonces, este amigo Perry, que agarra y empieza a transmitir en vivo, César empieza a hablar con el resto del colectivo de nos están deteniendo. Y yo veo que no me están deteniendo como tal, ¿no? Y me empiezo a mover, ¿no? Pero todo enfrente de Gabriela Marketing y Risco. Y ellos estaban viendo eso mientras estaban en vivo. Y así como, ¿qué está pasando, no? Exacto. Entonces... si esto es la cumbre gay. La cumbre de los derechos humanos, la cumbre de los premios Nobel de la Paz. Claro. Entonces, pues bueno, termino, los productores salen como a cuestionar qué está pasando, aprovecho y entro, y pues ya no me podían sacar de la cabina, ¿no? Y me dan más material hablando Te la pusieron de pechito. Se pusieron de pechito, ¿no? Entonces, mientras el gobernador estaba abajo dando su speech de inauguración de la cumbre, yo estaba arriba hablando de la situación de los derechos humanos LGBT en particular en Yucatán, y con una demostración en vivo A todo color. A todo color en un programa de radio nacional, ¿no? Entonces, pues sí, se atravesó eso, hicimos protestas en el Parque Mejorada, o sea, como que eso nos dio, o sea, se volvió la nota, ¿no? Sacan activistas LGBT de la cumbre de los premios Nobel, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? Entonces se pusieron de pechito y eso nos dio para hacer más ruido. Y pues bueno. Y luego Ricky Martin sacó su bandera. O sea, es todo. Diego Luna. Claro. Miguel Bosé, que ya no nos cae bien porque es antivacunas. La de Jessie Joy, ¿no? Sí, claro. Joy Huerta, ¿no? Sí. Igual, o sea, todo el mundo. Es que veías los invitados y decías, ay, ¿cómo no van a hablar de esto, no? ¿Cómo no van a hablar del matrimonio igualitario? Y pues también... Y porque aparte acababa de pasar, ¿no? Y entonces era como que había que criticarlo. Claro. Y también, pues, a la hora de que tenemos ese foro y el interés de tantos medios de cubrir la nota, pues también oigan, es uno de los muchos temas que están pendientes acá, ¿no? Y empezaron a haber más organizaciones que hablaban de las detenciones arbitrarias y tortura por parte de la policía, que el problema de la defensa de los territorios, de defensa de territorios de comunidades mayas, la contaminación de los cenotes. Sí, todo el mundo fue a protestar ahí. Todo el mundo. Y nosotros teníamos un poco los reflectores por cómo manejaron la situación. Sí, totalmente accidental, ¿no? Nos regalaron el show. Pero afuera, ¿quién estaba cubriendo las protestas de las comunidades mayas? Claro. Muy pocas personas, ¿no? Entonces, eso fue un año muy movido, de muchas secuelas. Yo, si he regresado al Congreso un par de veces desde entonces. Llevas tu crucifijo dorado. Siento el estrés postraumático de ese año. O sea, de verdad, fue un año de muchas confrontaciones y pues ver también, ¿no? Dónde está la congruencia de cada personaje de la política local, ¿no? Porque... Bueno, Rosa Adriana, o sea, hay que decirlo tal cual, se burló de ustedes. Sí, que ¿no? De que la Navidad había llegado temprano o algo así subió en redes. Sí, eso es terrible, ¿no? O sea, pero ese tipo de cosas hablan más de su carácter que de nosotros, ¿no? Eventualmente íbamos a ganar. Sabíamos que íbamos a ganar la situación. Lo que frustraba era
que por mala fe, por querer joder, estaban dispuestos a poner en pausa la vida de muchas otras personas por sus propios intereses políticos. Estaban dispuestos a permitir que esas injusticias se siguieran dando porque Fuchi el matrimonio gay, ¿no? No se va a molestar Diosito. Sí, ¿qué va a decir Gustavo? Maya Fritz y su marido en la defensoría de la arquidiócesis, ¿no? O sea, vas topándote con todos estos grupos de poder y te das cuenta que difícilmente las cosas se van a mover pidiéndolo de buena manera. ¿Qué es eso a lo que te iba a preguntar justamente? ¿Cómo pasar? Porque es importante salir a las calles, protestar, exigir, pero también pasar de eso a la estrategia jurídica, porque al fin de cuentas fue lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, ante una votación ilegal, secreta, en donde se vulneraron derechos, ustedes lo que hicieron es, nos vamos a la corte, nos amparamos y vámonos. Y sabían, como tú bien dices, que iban a ganar. Fue nuestra estrategia desde el principio, pero también creo que hay muchos, o sea, de nuestro lado cubrimos un tipo de activismo que ha rendido frutos, pero al mismo tiempo el activismo comunitario, el activismo digital, o sea, como que hemos tenido que cubrir todos estos frentes desde diferentes niveles, ¿no? O sea, el tejer redes con otras organizaciones, el hacer protestas, el hacer campañas, el mover las cosas en medios digitales, en apoyarnos en medios independientes como Haz Ruido. O sea, el litigio estratégico fue una de las herramientas y sobre lo que giraba todo, ¿no? Porque fue un poco mostrar el músculo de esa forma, ¿no? Pero también creo que no podríamos, o sea, no creo que sea real una expectativa accesible que nos fuéramos siempre por la vía jurídica, ¿no? Las cosas no pueden resolverse siempre por la vía jurídica. Tiene que haber legisladores sí, claro, que hagan lo suyo. Tiene que haber gobernantes que hagan lo suyo, ¿no? Entonces, si bien eso va a ser siempre como el hacerles manita de puerco, ¿no? Para que hagan lo suyo, mi esperanza al menos siempre va a ser el que hagan las cosas porque es lo correcto, ¿no? Pero pues sabemos cómo las cosas son en la política, ¿no? Entonces, se les da a veces el primer chance de, oigan, por aquí van las cosas, ¿no? Y porque todavía faltan cosas en el Congreso. Faltan muchas cosas. Falta que se legisle para el reconocimiento de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que ya presentaron 2 iniciativas. Me acuerdo cuando Cindy Santos fue diputada, presentó, luego Milagros, y ahorita Gaspar Quintal y Carlos Franco con el PRI, y pues nada todavía, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí es como donde tendrían la oportunidad de hacer las cosas de buena fe. Pero, pues, si el asunto no avanza, afortunadamente ya hay también como, o sea, Yucatán no viene a ser el primer estado en legislar sobre ese tema, entonces ya tenemos precedentes. Y también esa es otra cosa, como un estado con el legado jurídico y legislativo que tiene Yucatán termina siendo el último en derechos humanos. Siempre se presume que Yucatán es la vanguardia en temas legislativos en derecho y siempre somos de los que últimos. Aquí se inventó el amparo y que el Congreso feminista y sí muchas cosas que fueron revolucionarias en su momento, pero pues se estancó todo. Nos estancamos, o sea, terminamos siendo el sándwich homofóbico de la península. O sea, Campeche y Quintana Roo ya lo habían hecho. Y en Quintana Roo ya se despenalizó el aborto. Y aquí y ya la ley de identidad de género allá también, sí. Entonces Yucatán otra vez el sándwich transfóbico de la península ahora, ¿no? Entonces, ese es el legado que quieren. Y así se les nos vamos a encargar que así se les recuerde, ¿no? Porque ya no se trata, así como con otros temas que son, creo que igual de importantes como la lucha contra el racismo, claro, la misoginia, etcétera. Ya no basta con que digas, yo no soy misógino, yo no soy racista. Tienes que ser antirracista, antiracismo, antimisoginia.
tienes que ser anti-homofobia y anti-transfobia, porque si no, no estás haciendo lo que te toca, en especial si tienes un cargo público Claro. de representación popular. Porque es tu chamba, ¿no? ¿No? O sea, porque también es como, pues si no quieren esa carga, ¿qué hacen ahí? ¿No? Que creen que, o sea, mucha gente en estos círculos traen este sentido de que les pertenece, ¿no? Que les toca, ¿no? Que ahora es su turno. Y se olvidan que están ahí por el servicio de la población yucateca. Y la población en general, no solamente unos cuantos, no solamente... Que incluye a la comunidad LGBT. Claro, no Incluye- solamente a los católicos, no solamente a los que tienen dinero, ¿no? O sea, todo, Exacto. todo, Sí. eso. Y bueno, y al final de cuentas, son temas que pareciera que no lo quieren tocar, ¿no? O sea, ustedes les ha tocado tener que sentarse con diferentes actores de la política, ¿no? No solamente estoy hablando del Congreso, ¿no? Cuando te toca, pues no sé si negociar sería la palabra, pero sí al menos exponer sus demandas, ¿cómo lo sienten ustedes? Porque una cosa es, a lo mejor es lo que te dicen en corto y otra cosa es lo que se dice en público, ¿no? Siempre hay como estos aires de yo no soy ¿Así? como crees que, como me pintan, yo tengo amigos gays, ¿no? O sea, todo el mundo te dice eso. Un clásico. Un clásico que sí es cierto. O sea, siempre va a haber comadres perdidas con amistades turbias. Pero eso no garantiza nada. Claro. ¿No? O sea, eso no te da licencia. ¿No? Porque también la experiencia que un gay blanco de Temozón pueda tener no va a ser el mismo contexto de un gay que vive, un chico gay que vive en el centro de Mérida, ¿no? O en una comunidad a las afueras de Motul, ¿no? O sea, hay muchas otras intersecciones que separan, ¿no? A la gente. Diferentes realidades. Diferentes realidades. Entonces, esa parte nunca la he entendido, ¿no? De cómo es que tengo un amigo que es gay y lo quiero mucho, le confiaría hasta a mis hijos, ¿no? Y es como, ok. Voy a su fiesta de cumpleaños. Sí, casi. Somos Felipe, amigos en Facebook. Sí, que Felipe Cervera hasta a una boda de alguien había ido. O sea, ¿Ah, sí? y es como, híjole. Primero, qué incómodo para los de la boda, ¿no? Pero bueno. Oye, pero él me presentó la iniciativa de las terapias de conversión, ¿no? Sí. ¿Cómo curiosamente. Ves eso? Pues, mira, no sé qué tanto crédito darle. Yo creo que también hay muchas como borradores machotes de leyes que de cada bancada a lo largo del país se van pasando para que vayan avanzando ciertas cosas. Esta es una de ellas. Pero sí les extrañó que Cervera, después de todo lo que pasó con las votaciones secretas y demás, de repente presentara lo de las terapias de conversión. Sí, no, o sea, porque también ya iban un poco de salida, ¿no? O sea, sabían que iban a perder un poco ya no iban a sostener la bancada principal del Congreso. Tampoco creo que sea algo tan controversial como una ley de identidad de género. O sea, creo que el que ahora la bancada del PRI esté presentando esa, en este momento sigue siendo controversial, pero no como hace 6 años, ¿no? Cuando esta conversación, o hace casi 10 años cuando se empezó a dar en otros estados. Entonces, tampoco les doy el crédito de que son pioneros, ¿no? En el tema. Qué bueno que lo hizo, pero fíjate que yo puntualmente, y aquí esto es controversial incluso entre activistas, esas iniciativas de las ECOSIC, de prohibir las pseudoterapias de conversión, se me hacen muy incompletas, porque se enfocan principalmente en lo penal, ¿no? Cárcel, ¿no? Cuando debe de haber mucho en el tema preventivo. Hay que regular el sector de salud mental. ¿Quiénes dan terapia en este estado? ¿Quiénes? O sea... Oye, Yucatán todo se soluciona con penas y aumentarle, ¿no? Pero todos son comentarios. Todo es cárcel. O sea, como que las iniciativas que pasan en casi todos lados es... Vamos a erradicar esto y lo que pasan es una ley que... La legislatura pasada dijo que eran 3 años, ahora van a ser 6. Ahora van a... pena de muerte, ¿no? Casi. O sea, la siguiente como que quieren subirle, ¿no? Y dices, para quienes conocemos cómo es el sistema penitenciario en nuestro país, sabemos que meter a la
cárcel a la gente no soluciona nada, ¿no? De hecho, agravas el problema. Oye, pero se aprobó eso de prohibir las terapias de conversión, que es una realidad que pasa aquí en todos lados, pero no se publicó en el diario oficial. No se publicó, pero también al principio, antes de que nos diéramos cuenta de que no se había publicado, yo decía, pues, ¿qué va a ser como letra muerta, como muchas otras iniciativas punitivas? Porque le cargan el peso a la víctima y ¿a quién van a denunciar? A su pastor, a su sacerdote, a su mamá, ¿no? ¿Contra quiénes vas a querer que jóvenes, en particular LGBT, se echen la bronca de denunciar, ¿no? Pero bueno. Pero viendo que aunque fuera una iniciativa incompleta, se debió haber promulgado y que decidieron no hacerlo. O sea, ¿qué mensaje te da que no lo promulgues? Que el grupo de María Fritz en la Secretaría General de Gobierno y todo este séquito de abogados, tanto del lado del Congreso como del lado del gobierno estatal, pero bien amarraditos del lado religioso. O sea, todo ese gremio es del lado, son del equipo de la arquidiócesis, ¿no? Entonces, hay intereses muy fuertes de grupos religiosos, ¿no? De toda la red Anáhuac, Mayab, de todas estas escuelas y negocios de estas cúpulas. Que sí creen que la gente puede convertirse. O sea, que sí puedes corregir la homosexualidad. Exacto, ¿no? Que sí está en sus intereses que eso continúe, ¿no? Porque aparte no es algo que te ofrecen en un folleto, ¿no? Claro. O sea, te van a referir o sea, todo es como de boca en boca. Y ¿sabes qué? Conozco un sacerdote que le puede quitar lo gay a tu hijo. No, exacto. Y todo eso es por compadrazgos de que es no sé en qué retiro en la colonia México o en lugares donde todas estas células operan, ¿no? Y qué sucede a plena luz del día. Entonces, aunque o sea, se debe de promulgar, porque ya es algo que se legisló, pero también hace falta mucho en políticas públicas para prevenir eso. ¿Cómo te aseguras que no nada más castigues lo que ocurre, sino que prevengas? Hay que educar, hay que prevenir, hay que invertirle en educación, pero eso es algo que no es sexy para ningún político porque quieren la foto inmediata en menos de 3 años porque nueva legislatura. Oye, fue que ustedes promovieron este amparo. Sí, nos dimos cuenta de que, pues bueno, si las cosas se hicieron a medias, pues mínimo que lo promulguen y ya sobre eso construimos. Entonces, pues sí, nos están un poco obligando a obligarles a hacer su trabajo. Que también pasó lo mismo con el presupuesto, que ustedes ya ganaron ese, ¿no? Otro juicio que están en desacato, ¿no? Básicamente para la gente que no está al tanto. Colegas de Amicus, que es una organización igual de litigio por derechos humanos LGBT, pero del estado de Guanajuato, allá sucedió que en sus leyes, ¿no? Entendieron que habían muchos presupuestos designados para poblaciones vulnerables, ¿no? Pero que los diferentes costales eran términos también muy ambiguos y que tenía que haber uno para comunidad LGBT, ¿no? Entonces demandaron al Congreso y al gobernador y terminaron ganando eso y el Congreso terminó corrigiendo eso y pasaron un presupuesto con algo asignado para atender a poblaciones LGBT. ¿Qué significa? O sea, desde servicios de salud, de recursos que puedan estar dirigidos a que la gente pueda acudir a servicios de consejería, salud mental. Programas. Lo que sea, programas sociales, pero que también haya algo designado para poblaciones LGBT, ¿no? Entonces... Dijeron, pues ¿por qué no? ¿Por qué igual aquí en Yucatán no hay tampoco eso? Aprendimos eso, dijimos, claro, acá hace falta eso y ganamos el juicio.
Entonces, pero eso fue con respecto al ejercicio de este año, o sea, de lo que se aprobó En el 2023. Lo que se aprobó al final del 2022 para este año, exacto. Entonces, pues ya es la nueva temporada de sesión ordinaria, que van a ver lo del próximo año. Y están en desacato, dudamos de que vayan a acatar para este año, para el ejercicio de este año, pero sí vamos a exigir que se contemple para el ejercicio del próximo año. Y disculpe mi ignorancia, pero contempla, o sea, en la sentencia se contempla algún presupuesto específico, algún porcentaje, o no dice. Fíjate que eso es lo interesante, donde va a tener que haber como esta conversación, porque ¿cuál es el presupuesto que le asignas a las otras poblaciones? Tiene que ser equitativo, ¿no? Entonces, pues en sí no es como que vengamos de necesitamos 10 pesos, ¿no? Necesitamos que haya en el presupuesto que estás contemplando para poblaciones vulnerables y todas las comunidades que eso implica, que ahí esté contemplado la comunidad LGBT y que sea equitativo. No, y que ustedes, o sea, la población pueda vigilarlo, ¿no? Que realmente se aplique. Claro. Porque luego se empezó a especular, no, es que lo quieren para sus marchas, sus conciertos, o algo así, ¿no? Eso en redes sociales estaba leyendo eso, ¿no? Pues mira, creo que ahí, para quienes conocen el trabajo de muchas de las organizaciones locales, yo les invitaría a que se acerquen, que vean cómo pueden hacer voluntariado, claro. Si pueden donar lo que ustedes se gastan en un café a la semana, dónenlo a una organización. O sea, se van a dar cuenta de lo mucho que se hace con muy poco dinero. Entonces, pues no es necesariamente que se vayan a las organizaciones, pero las organizaciones van a tener que vigilar que se haga, porque si ciertos programas se hacen desde la versión del bienestar a nivel estatal, ¿no? Desarrollo social, ¿no? O lo que existe ahora, porque no sé, con tantos cambios. O desde la Secretaría de la Mujer, que tiene muchos programas enfocados a las mujeres. Bueno, debe de contemplar a mujeres trans, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? A mujeres lesbianas. Claro. Entonces, ahí es donde desde el Estado tienen que hacerlo, ¿no? Y eso no significa que lo hagan las organizaciones, pero el Estado tiene que ejercerlo a lo largo de sus diferentes secretarías e instituciones, ¿no? Oye, me acuerdo de una rueda de prensa que estábamos platicando, no me acuerdo si precisamente fue ese tema, o era en la víspera de ese tema, en la que tú decías que si bien se ha avanzado en varios tópicos para que ya se reconozcan ciertos derechos, como cuando se ganó el matrimonio igualitario, los grupos reaccionarios o antiderechos, creo que es la palabra mejor para definirlos, siempre como que buscan ciertos grupos cada determinado tiempo como para dirigir todas sus baterías en contra de. Y claro, que lo que ustedes han detectado es que ahorita hay algo muy fuerte en contra de la población trans. Por supuesto. Ahora, o sea, como ya perdieron con el tema del matrimonio igualitario y ve cómo las actitudes de la sociedad yucateca han cambiado, ¿no? A favor, ¿no? Ya cada vez más es una aceptación mayoritaria, sí, claro, de la sociedad yucateca con el matrimonio igualitario. Puede sonar banal, pero ya vemos en redes sociales que la gente sube la foto de la boda del sobrino con su novio, ¿no? O sea, ya vemos este cambio, ¿no? Ya pasamos de que, bueno, ya se aprobó, ya se reconoció. Pues claro, no tiene nada de malo, es algo totalmente normal. Y también las nuevas generaciones ahora vienen más revolucionadas. La chaviza viene más revolucionada. Ven Heartstopper, ven, ¿sabes? Con RuPaul's Drag Race. O sea, como que ya están en otro plano. Así como, ¿neta? ¿Lo votaron en contra y de manera secreta? Exacto. Entonces, como ya no pueden ganar con el matrimonio igualitario, ahora se enfocan con la comunidad trans. Y están usando básicamente los mismos argumentos de la gente gay, lésbico gay. Se decía que pues, son un peligro para las infancias, ¿no? Que les vamos a hacer daño, que les vamos a pervertir, que vamos a abusar de ellas. Ahora están diciendo exactamente lo mismo de la comunidad trans, sin ninguna evidencia. Claro. ¿No? Entonces, como sucedió con nosotros. Misma estrategia. Entonces, cuando deshumanizas a un sector, incrementas el tipo de violencia que puede suceder en su contra, ¿no? Y vemos una alza de crímenes de odio, de casos de discriminación en nuestro estado, y vemos
que del otro lado, un poco la estrategia también es, pues si no lo veo, no existe, porque el Centro para Prevenir la Discriminación en el Estado de Yucatán, nadie conoce que existen, no se sabe cómo te puedes acercar y levantar una queja, ¿no? No tiene los presupuestos que debería tener para operar en el Estado sobre temas de homofobia y transfobia, pero sobre racismo, misoginia, todo tipo de discriminación, ¿no? Entonces, la estrategia del gobernador Mauricio Vila es, no lo vemos, no existe. Y por lo tanto, somos el estado más seguro del país, ¿no? Pero aparte, no, o sea, no es un... no se está especulando. O sea, realmente la población LGBT sí sufre agresiones. Exacto. No, y lo documentamos. Y justo las organizaciones de sociedad civil vamos recopilando estos casos. O sea, sí existe discriminación, sí existe violencia. O sea, sí es una realidad. No lo están inventando. Sí existen crímenes de odio. Pero fíjate que también pasa un fenómeno interesante con la discriminación. Así como cuando sucede lo del Me Too, que muchas mujeres empezaron, a la hora de escuchar las historias de otras mujeres, de vivencias de acoso y violaciones, se dieron cuenta que hay muchos matices y que muchas cosas que ellas habían minimizado eran acoso. Entonces muchas mujeres en particular con el Me Too, se dieron cuenta que vivieron acoso. Entonces pasa algo muy similar con el tema de la discriminación. Mucha gente no cae en cuenta que el tema fue discriminatorio. Claro. Que fue por algún tipo de sesgo, por su color de piel, por su origen étnico, por si son o no yucatecos, que si son visiblemente LGBT, ¿no? Lo que significa eso. Entonces, también ha sido un tema de educar a la gente en nuestra comunidad, en nuestro colectivo, de esto que te pasó tiene nombre. Claro. ¿no? Y hay que documentarlo. Y de nuestro lado... Y hay que visibilizarlo. Hay que visibilizarlo. Y justo tenemos una alianza con esta misma organización que vio lo del presupuesto en Guanajuato, con Amicus. Tiene un proyecto que se llama Visibles. Entonces, en su plataforma visibles.lgbt es donde pueden la gente reportar casos, ¿no? De esto me pasó, y puede ser ya sea con particulares o con servidores públicos. Entonces, desde el colectivo estamos constantemente canalizando gente a que, pues si al menos esto no va a llegar a una instancia de gobierno para buscar justicia, porque también es toda una carga para la víctima, para quien vive el caso, al menos hay que documentarlo, ¿no? Porque pues, nos queda claro que el gobierno no lo va a hacer, ¿no? Sí, al menos este. Oye, para ir terminando, porque son muchos temas y son muchas luchas y también hay que decir muchas victorias que ustedes han conseguido en estos años a favor de la población. Pero ya vienen las elecciones y ya lo que se llama cuota arcoíris. Uh-huh. Y ahora sí o sí tienen que haber candidatos y candidatas de la población LGBT. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo evitar que nos usurpen candidaturas? Porque también sucede. Ha pasado. Ahora me acuerdo de un caso de Oaxaca, de un par de personas que fingieron ser trans, nada más para colarse ahí a las boletas. Mira, este tipo de acciones afirmativas son importantes. Creo que también requiere un mayor seguimiento de parte de la misma comunidad y sociedad civil para que las candidaturas que llegan a los partidos realmente vean, representan. Claro, porque como te decía, o sea, todas estas amistades de Rosa Adriana o de Felipe Cervera, que son gays, ¿no? No estoy segura si tienen como la sensibilidad de lo que hace falta de la agenda de los derechos humanos LGBT. El que seas LGBT no garantiza que tengas conocimientos de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, es importante porque, pues bueno, al menos se va a esperar. Si tú vas a ocupar ese lugar de la cuota, en automático estás asumiendo que contigo vamos a buscarte para que lleves estos temas. Supuestamente ese es el propósito de, sí, ¿no? O sea, si tú vas a competir por un espacio en el Congreso y a partir de una candidatura LGBT, es porque vas a presentar iniciativas de ley que tengan que ver con este sector de la población o que beneficien o que defiendan sus derechos.
Así es. Esa es la expectativa. Pero también hay que vigilar que justo sean personas de la comunidad, porque creo que para un curul federal, ahí está, que terminó como ahí armando algo de la Secretaría de la Diversidad dentro del PAN a nivel federal. Katia Bolio Pinero. Katia Bolio. Ese curul, al parecer, era de... Sí, para la comunidad LGBT. Sí, el plurinominal para... Entonces... Es la misma que le dieron a Salma. Lóbano. Es lo mismo, pero con el PAN, y hay una... Pero es como... ¿eso significa que Katia es de la comunidad? No sé, ¿no? Si ella es... A la hora que ocupas ese puesto es como o te sacaste del closet tú sola o no es que eres aliada. O sea, no puedes ser aliada si vas a ocupar ese... Claro. Y ella siempre se ha manejado como aliada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Aunque no estuvo en la primera votación. Aunque no... Exacto, cuando fue diputada local. Entonces, se ha dicho aliada, pero ve cómo ha fallado en varias cosas. Pero eso no puede pasar. Las personas aliadas no pueden usurpar lugares que están pensadas para representación de la comunidad LGBT. ¿Ustedes van a vigilar que no hayan personas que usurpen esos espacios? Pues vamos a asumir que quienes se postulen son LGBT, ¿no? Entonces, el que, o sea, no lo hizo abiertamente, pero si Katia Bolio se puso en esa fórmula, ¿no? Y se quedó con ese curul, o es LGBT o usurpó un lugar que no le correspondía. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, o si no es el caso, pues que lo demuestre, ¿no? Pero todo apunta a que eso fue lo que pasó. Entonces, para las elecciones del próximo año, pues esa va a ser lo que vamos a asumir, ¿no? Si te pones en esos espacios es porque o eres LGBT. ¿No? ¿Y cuál van a ser tus propuestas? ¿Cuál va a ser tu agenda? ¿Qué vas a proponer? ¿No? Por supuesto. Contigo vamos a tener la comunicación para poder llevar tus demandas, ¿no? Exacto. ¿No? Y sean del partido que sea, pero con una especial atención. Digamos no usurpar, pero no simular, ¿no? Es usurpar. Para mí es si estás ocupando un lugar que no te corresponde, ¿qué haces ahí? Exacto. ¿No? Entonces, sean del partido que sea, pero en particular creo que también hay que decirlo, o sea, todos los partidos tienen cola que les pisen en temas de derechos humanos y han habido diputadas y diputados de Morena que han sido un obstáculo para el avanzar de los derechos humanos de la comunidad LGBT en Yucatán y en otros estados. Bueno, pues 3 de 4 votaron en contra en Yucatán. Eso acá lo vimos, ¿no? De primera mano. Sin embargo, te puedes un poco agarrar de que tienen una secretaría de la diversidad sexual, ¿no? Y como que hay cierta dirección del partido a nivel nacional, ¿no? Aunque les termine valiendo gorro acá. Pero si eres del partido que históricamente ha sido antiderechos, como el PAN, y van a postular a gente LGBT, va a haber una tensión especial ahí, porque que lo hagan, aparte de que tienen que hacerlo, tienen mucho que reparar. Tienen mucho que reparar, ¿no? Y creo que algo que yo lo he comentado en otros espacios, pero vale la pena repetirlo, es que también se vale cambiar de opinión. Se vale decir, ¿sabes qué? Por supuesto. Estaba mal y hoy estoy a favor. Sí, porque no somos las mismas personas que éramos hace unos años. Exacto. ¿No? Obama estaba en contra, ¿no? Cuando llegó a la Casa Blanca. Estaba en contra del matrimonio igualitario. Sin embargo, creo que lo mínimo que tienen que hacer es tener ese ejercicio de congruencia y decir, estaba equivocado o estaba equivocada. Hoy mi postura es esta. Me eduqué así y ahora lo que voy a hacer para reparar es esto. O sea, tiene que haber esa congruencia porque de repente tienes a un Ivonne Ortega que se muestra como aliada, pero como si siempre lo haya sido. Cuando por ella, siendo gobernadora, se aprobó en el Congreso. Ella tenía mayoría en el Congreso. Ella tenía la mayoría y se pusieron los candados para prohibir el matrimonio igualitario
en 2009, 2010. Porque entiendo que tanto ella, en su calidad de gobernadora, como la CODEI pudo haber vetado. Claro. Entonces, no siempre lo fue, pero lo que molesta es la falta de Aunque como diputada congruencia. federal, creo que sí fue de las pocas que estuvo promoviendo, ¿no? Para que se aprobara a nivel federal cuando Peña Nieto... Hizo su show, definitivamente. Pero hace falta ese reconocimiento, ¿no? De ella como gobernadora tuvo una responsabilidad y falló. Si al día de mañana Rosa Adriana llega y dice, ¿saben qué? Me equivoqué, no debí y ahora estoy a favor y ahora esto es lo que voy a hacer para reparar el daño que hice, sería yo el primero en decirle, mana, qué bueno. Qué bueno que estás del lado correcto de la historia ahora. Pero tiene que haber esa admisión y esa reflexión y el compromiso de cómo van a reparar el daño. Porque si creen que sus cosas no han afectado la vida de muchas personas, o sea, nada más pienso en ciertos activistas que pues han llevado la lucha en el estado por décadas y que no pudieron ver que se aprobara el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, hubo gente afectada en todo este proceso, familias que fueron discriminadas, ¿no? Patrimonios perdidos, ¿no? De familias, parejas que al morir uno de los dos, la familia del otro, del difunto, les quitó el patrimonio a la pareja a la que le correspondía la herencia. O sea, hay cada historia que también hay que recuperar, ¿no? Que de todo lo que sucedió. Entonces, sus acciones han tenido consecuencias, dañaron a muchas personas, más de las que se podrían imaginar. Sí, porque no fue un capricho lo que ustedes No fue un capricho. Entonces, si tuvieran algo de conciencia, habría ese ejercicio, esa reflexión y el compromiso de reparar el daño que hicieron. Y en algunos casos, pues no les va a alcanzar mucho la vida para hacerlo todo, pero tiene que haber ese compromiso. Muy bien, Alex, pues ya estamos acabando y y te platicaba antes de empezar con el podcast que siempre terminamos con preguntas, una especie de ping-pong, y que funge como un resumen o para abordar temas que no tuvimos tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si te parece, te digo una palabra y tú me puedes contestar con una palabra, con una frase o una teoría, lo que tú consideres. ¿Vale? Muy bien. Un ex. Ay, se me olvida. Derechos LGBT más. Dignidad. Es la lucha por la dignidad de nuestra comunidad. Transfobia. La transfobia, híjole, este malentendido de que las cosas o es rosa o es azul, ¿no? Es un malentendido de la biología que la gente estudió en la primaria, ¿no? La realidad de nuestra sexualidad y humanidad es más compleja y más bella de lo que la gente se imagina. Suprema Corte. Ay, la voladora, la que les ha caído en muchos casos aquí en Yucatán a favor de nuestros derechos. Congreso del Estado. La demolida a la que le cae la Suprema Corte a cada rato. Ay, me da estrés postraumático ese recinto, la verdad. El Congreso falta mucho para que sea honorable y mientras los intereses de los derechos humanos de la sociedad yucateca en general no estén garantizados, tienen una deuda enorme. Tren Maya. Ay, pues, híjole, territorio, oportunidad, contaminación, de todo un poco. Creo que ni todo bueno ni todo malo. Veremos ahora sí que a ver qué nos trae este nuevo proyecto. Andrés Manuel López Obrador. Decepción. Creo que en mi caso yo habré votado por su partido pese a él, porque tampoco me inspiraba la gran esperanza con temas de derechos de la comunidad LGBT. Pero frente a las otras opciones que había, pues tampoco había para dónde. Pero definitivamente alguien que se supo vender y
y ha quedado a deber mucho en temas de derechos LGBT. 4T. Secta. Ay, son un culto. Sí, o sea, creo que está padre que tengan un eslogan, un nombre para su proyecto. Igual creo que se inflaron tanto que termina siendo decepcionante el resultado. Mauricio Vila. Pues fíjate que no es decepción porque se esperaba que fuera una decepción su administración. Creo que lo que le va a caracterizar en temas LGBT es el que ha sido una ausencia, ¿no? Abdicó su responsabilidad como gobernador. Renan Barrera. Ay, el que se aprovecha del pinkwashing, con su consejo contra la discriminación de la diversidad sexual, dice que está más comprometido. Yo he visto mucho show y pocas acciones, ¿no? Que nos prenda luces de vez en cuando no es el gran compromiso. Y a ver, ¿en qué silla termina, ¿no? Si en la del gobernador o en otro curul. 2024. Ay, ya quiero que acabe el 2024. ya que ya sea julio, finales de julio de 2024. Creo que va a ser un reacomodo de piezas, como un Game of Thrones, ¿no? Pero creo que ya no me voy a apasionar tanto como en ciclos pasados, porque a final de cuentas terminan siendo las mismas cúpulas con diferente color, ¿no? Particularmente aquí en Yucatán, ¿no? Sí. Los grupos de poder no cambian, solamente las playeras. Perfecto. Alex Orue, te agradezco mucho por esa entrevista. La verdad es que estuvo muy entretenida y espero que te la hayas pasado bien y que regreses pronto. Así va a ser. Muchas gracias a ti por el espacio. Ya, me alteré ahorita que me hiciste tocar varios temas, pero gracias por... Reviví tu estrés postraumático. Un poco, sí. Pero también tenemos que reconocer, ya un poco más relajados, que también fue divertido algunas cosas, ¿no? O sea, lo de las rezadoras y el chico con su rosario de oro en la puerta. Pequeña historia de eso. Después di una conferencia en la UADY, en la Facultad de Medicina. Y normalmente al final dejo que me pasen como preguntas anónimas para que yo pueda contestar, ¿no? Sobre temas de sexualidad o lo que fuera. Y me llegó un papel diciendo, mi mamá era una de las rezadoras, soy gay. Ay, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Fuerte. Y eso, o sea, es un poco la moraleja de todo. O sea, nunca sabes a quién estás lastimando, ¿no? Entonces, y lo más seguro es de que es alguien que amas y te ama. Entonces, nuestra labor es hacer que las cosas mejoren para quienes están en esas situaciones. ¿Por qué caso en específico, pero que te interrumpa, del matrimonio igualitario? Al final de cuentas es amor, ¿no? Es amor, sí. O sea, y es proteger lo que construyes con tu pareja, tu patrimonio, ¿no? Creen que, de hecho, por eso se llama Colectivo por la Protección de todas las familias en Yucatán, porque estamos reclamando una palabra que ha sido usada en nuestra contra por tanto tiempo, como si no tuviéramos familias, como si no quisiéramos formar familia, ¿no? Como si no tuvieran el derecho. Como si no tuviéramos el derecho. Muchos de mi generación para arriba crecimos con la idea de que a lo mejor eso no era parte de nuestras posibilidades, pero hoy lo es. Y es nuestro derecho. Entonces, y estamos, toda la gente que hace activismo de cualquier tipo, pero en particular LGBT, lo hacemos porque lo vivimos, porque queremos estar para estos chavitos mientras sus familias no están listas. Entonces, pues, ojo con lo que dicen, ojo, un poco más de empatía, un poco más de amor y de educarnos, y eso haría maravillas.
Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho. Salúdame mucho a César, que no pudo estar con nosotros tampoco, pero bueno, le mandamos una vibra a él y a Roberto. Muchas gracias. Esto fue Harto Ruido. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima entrevista, y nosotros seguiremos haciendo ruido.